Hola, bueno, espero que se encuentren bien. La idea sería continuar con el tema de la Europa feudal, ¿sí? Eh, la semana anterior no pude subir un video por una cuestión técnica, así que posiblemente esta semana este video sea recuperación del anterior y después voy a subir otro, en realidad por esta semana, ¿sí? Así recuperamos. Les recuerdo que nuestro tema era Europa a fines de la Edad Media. Acá ya estamos trabajando con el libro de segundo, ¿sí? Europa a fines de la Edad Media, un subtítulo que era la Europa feudal, que sería esto. ¿Sí? Hablamos de ¿se acuerdan? De una segunda oleada de invasiones, una segunda oleada de pueblos, ¿sí? Eh, el surgimiento de nuevos reinos, ¿sí? Como el reino de Francia, de Germania, ¿sí? El reino de Inglaterra. ¿Sí? Después un siguiente subtítulo que es el apogeo del feudalismo. ¿Sí? Bueno, ahí denominamos al sistema feudal como un modo de organización en determinado tiempo. ¿Sí? Es un modo de organización de la economía y de la sociedad. ¿Sí? Y también el feudalismo, de lo cual se derivaba, ya como que de esto deriva una forma de organización política. Como explica, esto sería como un subtítulo, fíjense que lo pongo diferente a esto. Entonces esto sería como un subtítulo de esto. Tiene que ver con las relaciones de vasallaje, donde dijimos que había un señor y un vasallo. ¿Sí? A raíz de un comentario bastante interesante que hizo una compañera al foro, ¿sí? Yo aclaré una cuestión, por las dudas la vuelvo a repetir. ¿Sí? La compañera hizo una muy buena pregunta. Acá les recordamos que el vasallo siempre es el de inferior jerarquía. ¿Sí? Y es vasallo de un señor de mayor jerarquía. Este también es señor. ¿Sí? Pero se transformaba en señor de este. Las relaciones de vasallaje siempre se daban entre señores. Fíjense que acá dice señor, y este también era un señor. Lo que pasa es que en el marco de las relaciones de vasallaje, el del superior siempre se lo denominaba señor, y al señor inferior se lo denominaba vasallo. Lo que yo aclaré en el foro es que, fíjense, esta persona es dos aspectos al mismo tiempo, porque es vasallo de este, pero a su vez es señor de este. ¿Sí? Entonces fíjense como esta es una misma persona. ¿Sí? Tiene como dos roles al mismo tiempo, vasallo y señor. Bueno, ese acuerdo que se llamaba relaciones de vasallaje se formalizaba en la celebración del homenaje, ¿sí? Que era como un acto, dijimos, en el cual este vasallo reconocía a esta persona como su señor, y el señor reconocía a este como su vasallo. ¿Sí? Que esto es lo que está explicado acá. Bien. Vamos con el eje político. ¿Sí? En este video vamos a intentar trabajar sobre el eje político y el eje económico, pero empezamos con el eje político. ¿Sí? En relación a la cuestión política, ¿sí? Digamos que el monarca, ¿sí? El monarca o el rey, ¿sí? Con el correr del tiempo, le fue transfiriendo, por eso ponemos transferencia, ¿sí? Le transfirió ¿a quién? A los señores, ¿sí? Que estaban ubicados en un feudo, en una localidad, ¿sí? Le transfirió entonces el monarca, ¿sí? Vamos a poner un poquito acá, ahí. El monarca le transfirió al señor, ¿sí? Lo que sería como la capacidad de mando
O también podemos hablar del ejercicio del poder. ¿Sí? Es decir, vamos a pasarlo acá, así le ponemos las flechitas, ¿sí? Que durante el feudalismo, recuerdo que estamos hablando de este espacio, ¿sí? En este tiempo, ¿se acuerdan que el feudalismo dijimos que está acá? Siglo X, siglo XII igual va a continuar un tiempo más, ¿sí? Durante ese tiempo, el monarca le transfirió, ¿sí? Ahí está. Sería que el monarca le transfirió a los señores, que generalmente eran de una localidad, ¿sí? De un feudo, ¿qué le transfirió? La capacidad de mando o ejercicio del poder. Es decir, ¿sí? Que, por ejemplo, en esta región había un monarca, pero había un monarca, pero ¿qué pasa con el monarca? Y esto a su vez, esto que ustedes ven acá de Violeta, por ejemplo, estaba dividido en feudos, ¿no? Como yo, bueno, acá abajo hay un feudo, acá otro feudo, acá otro feudo, como que esto estaría dividido en feudos. Dentro de cada feudo es donde estaban los señores locales. Fíjense, estos. ¿Sí? Y después estaba, sobre todo el territorio, estaba el monarca. Ahora, el monarca le fue transfiriendo a los señores la capacidad de decisión. Es decir, bueno, había que decidir algo en este feudo, por ejemplo, que estaba acá, donde yo estoy haciendo el circulito, ¿sí? Que estaba acá, y la decisión la toma el señor local. ¿Sí? Tengo un temita con la cámara. A ver. La decisión la tomaba el señor de este territorio, el que estaba acá. Por eso dice que el monarca le cede la capacidad de decisión y el ejercicio del poder, ¿sí? Al señor local que estaba acá. No gobernaba, este señor que estaba acá era señor de acá. No es que podía tomar decisiones sobre acá. ¿Sí? Su feudo era este. Pero dentro de ese feudo, el que tomaba las decisiones era el señor, no era el monarca. El monarca existía, no es que no existía, ¿sí? Existía, pero el que tomaba las decisiones en este feudo era el señor que estaba acá. Y si esto era otro feudo, el que tomaba las decisiones en este feudo era el señor que estaba acá. Y si, por ejemplo, esto era otro feudo, el que tomaba la decisión era el señor que estaba acá. Por eso digo, y a su vez después estaba el monarca. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo este decide acá, dijimos, este señor decide acá y este señor decide acá. Entonces fíjense cómo el monarca va perdiendo capacidad de decisión porque le transfiere las decisiones al señor, a este señor y a este señor, que era de una localidad, por eso decimos señores locales, eran como una región, un feudo en realidad. ¿Sí? Entonces, le transfiere, volvemos al esquema, le transfirió el monarca la capacidad de mando o el ejercicio de poder. Obviamente en esa transferencia después vamos a explicar por qué. Porque el monarca le transfiere eso a los señores locales. Pero ya sabemos que el monarca le transfiere la capacidad de mando, la capacidad de decidir el ejercicio del poder al señor local, a los señores locales. Tipo, no era uno, había muchos. Ahí yo, por ejemplo, como ejemplo, dijimos que había uno acá, otro acá y otro acá. Entonces, fíjense que ahí hay tres mínimo, en realidad había muchos más, ¿sí? Entonces, esos eran feudos. Dentro de cada feudo no mandaba el monarca, sino que mandaba el señor. Entonces, los señores, ¿sobre qué comienzan? Esto dice, bueno, ejercen el poder, tienen capacidad de mando, comienzan a decidir cosas. Bueno, ¿sobre qué aspectos? Bueno, ahí vamos a precisar. ¿Sí? Los señores en su feudo ejercían la justicia. ¿Sí? Es decir, fíjate ahí cómo le transfiere la decisión, ¿no? Porque ahí
si había algún conflicto, ahora vamos a explicar este punto de la justicia, pero si había algún conflicto, ¿quién lo resolvía? No el monarca o el rey, sino que lo resolvía el señor de ese feudo. Obviamente, el señor de acá decidía si había algún conflicto judicial. Fíjense que ahí como que se va construyendo el poder judicial, si se quiere, ¿sí? En Roma algo así ya había existido, pero bueno, era otra cosa. Entonces, acá, si había algún conflicto acá, el que resolvía era el señor. De acá. Y acá pasaba lo mismo. Y acá dijimos que había otro señor y decidía sobre algún conflicto, decidía el señor que estaba acá. Obviamente el señor que estaba acá no podía decidir sobre acá. No. El señor local era señor de este feudo, y el de acá de este feudo, y todo lo que yo voy a explicar ahora voy a explicar 3 cosas de los señores feudales. Una es la justicia. Todo lo que yo voy a decir es del señor en relación a su feudo, a su feudo. Este de acá y este de acá. Los 3 puntos que voy a aclarar ahora. Entonces, uno dijimos que era la justicia. ¿Sí? La justicia, ¿sí? Se ejercía sobre algún vasallo, ¿sí? Por ejemplo, si dijimos, por ejemplo, este era señor, esta persona era señor y este era vasallo, ¿no? ¿Se acuerdan que se celebraba como un acto? Entonces, que a su vez era como un contrato, digamos, ¿no? Como que cada uno estaba obligado a algunas cuestiones. Bueno, ¿qué pasaba si el señor no cumplía? Por ejemplo, ¿se acuerdan esto que decíamos? Auxilio para la guerra, ¿no? Dijimos, por ejemplo, el vasallo le tenía que dar auxilio para la guerra al señor. ¿Qué pasaba si no se lo daba ese auxilio para la guerra? Bueno, ahí estaba violando a lo que se había comprometido en el homenaje. Se había comprometido a fidelidad, sobre todo en casos de guerra, ¿sí? O de conflicto, ¿sí? Si el señor le solicitaba colaboración, el vasallo tenía que dar auxilio para la guerra. Bueno, ¿qué pasaba si el vasallo no cumplía? ¿Sí? Bueno, ahí aplicaba la justicia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se le podía quitar el feudo. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que le daba este le daba a este, era el usufructo de la tierra? Bueno, le sacaba la tierra porque yo te daba el feudo, la tierra, pero vos a cambio me dabas auxilio para la guerra. Si vos no me das auxilio para la guerra, yo, bueno, te quito el usufructo de la tierra. Lo que sucede es que eso se determinaba en la justicia. Decía, bueno, esta persona ahí está usando la tierra, pero él no cumplió con la ayuda militar que se le solicitó. ¿Sí? También, en otro caso, sería primero un caso, ¿no? Con la utilización de la justicia en relación a un vasallo. Otro ejemplo sería en relación a un campesino, ¿sí? O un siervo, ¿sí? Después, bueno, acá nos vamos a meter después en la cuestión social, pero brevemente podemos decir que qué pasaba si un trabajador, un campesino, un siervo, ¿sí? No cumplía con las tareas a las cuales estaba asignado. Tenían que, por ejemplo, trabajar para el señor, ¿sí? Que no sería un vasallo. El vasallo siempre señalamos que es un noble, es una persona, después lo vamos a ver en la cuestión más social, ¿sí? Pero obviamente ningún vasallo, incluso el último vasallo, nunca era una persona carente de recursos económicos, porque tenía el uso de la tierra. ¿Se acuerdan que le daba el usufructo de la tierra? Entonces hacía que no fuera pobre. Ahora, sí había campesinos y había siervos, que después lo vamos a hablar de ese término, sí que sí, no tenían, eran generalmente de muy mala condición económica. Y tenían que trabajar para el señor. Después esto lo vamos a aclarar bien. Ahora, ¿qué pasa si ese siervo o ese campesino no trabajaba para el señor? Bueno, ahí también el señor podía ir a la justicia y acusar a ese siervo, a ese campesino, de que no estaba cumpliendo una ley que era que tenían una normativa o reglas, en realidad no estaba cumpliendo el derecho, sería, mejor dicho, las reglas del derecho, por la cual el siervo o el campesino tenía que trabajar para el señor. En este caso, ¿sí? Por ejemplo, cuando un vasallo no cumplía, ¿se acuerdan esto que dijimos, la asistencia para la guerra? ¿Qué hacía el señor? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Dijimos que acá hay un señor y acá hay un vasallo, y este le tiene que dar auxilio para la guerra a este.
¿Qué pasaba si se iba a la guerra y este no colaboraba? Bueno, el señor llamaba a todos sus vasallos, obviamente no solo a él, que él no había cumplido, sino a todos. Se formaba como una asamblea, ahí empieza medio la idea del poder legislativo, algo medio así, ¿no? Se formaba como una asamblea en la cual estaba el señor y todos los vasallos, ¿no? ¿Y qué se hacía? Bueno, se acusaba a uno de los vasallos de no haber dado auxilio durante la guerra, ¿sí? Es decir, como que se formaba como una asamblea o un tribunal, en realidad, eh, se formaba un tribunal, entonces, de todos los vasallos, ¿sí? Este es un señor, llamaba a todos, porque fíjate, acá pongo un solo vasallo, pero en realidad el señor tenía un montón de vasallos, ¿sí? Como que acá había otro, como que acá había otro, acá había otro, acá había otro, acá había otro, acá había otro vasallo, otro vasallo. El señor tenía muchos vasallos. Entonces, si había uno que no cumplía, llamaba a todos los demás, armaba un tribunal y bueno, se lo acusaba de no cumplir, mientras que todos los demás señores, vasallos en realidad, mientras que todos los demás señores habían puesto el auxilio para la guerra, por ejemplo, sus soldados, ¿sí? Lo habían puesto para que éste vaya a la guerra, ¿sí? Pongamos que acá hay otro vasallo que cumplió, ¿sí? Otro vasallo cumplió, otro vasallo que cumplió, otro vasallo que cumplió, de este lado otro vasallo cumplió, vasallo cumplió, vasallo cumplió, entonces, pero este no. Entonces, el ejercicio de la justicia, ¿qué significaba? Que este, que era el señor, convocaba a todos, es decir, a estos y a estos, y acusaba a este de no haber dado el auxilio en la guerra. ¿Sí? E incluso, si la cosa no se solucionaba por vía judicial, podía estar el uso de la fuerza, es decir, que le sacaban la tierra por la fuerza. ¿Sí? Este ponía sus fuerzas, sus fuerzas militares, este, más este, más este, más este, más este, más este, más este, y actuaban contra este y le sacaban el feudo, le sacaban la tierra. ¿Sí? Entonces, pero fíjense que el que está actuando ahí es el señor. Este, por ejemplo, estaba acá. ¿Sí? Este que estaba acá o este que estaba acá. El otro punto, que además cumplían los señores, además de la justicia, siempre estoy hablando de su feudo, es el tema del cobro de impuestos. El cobro de impuestos podía hacer, se denominaba el tributo, o peajes. Ahora después ahora lo explicamos. ¿Sí? El cobro de impuestos también es algo que quedaba no a cargo del monarca, sino que quedaba en los señores locales. ¿Sí? Los señores de cada región cobraban el tributo o peajes, que eran impuestos. ¿Sí? Que era cobro de impuestos. ¿Peajes qué significaba? ¿Sí? Se recaudaba mucho. Bueno, que existe hasta hoy el peaje en realidad. ¿Sí? No sé si alguno capaz cuando va con sus papás, generalmente en auto, y hace algún viaje largo, se puede ir a la costa, o va para otro lugar, en las avenidas hay como unas casitas donde uno pasa y tiene que pagar. Bueno, eso es un peaje, ¿sí? Pero generalmente cuando uno va a la costa, por ejemplo, o al sur, hace viajes largos, pasa por lugares donde tenés que pagar por pasar, en realidad. Por eso se llama peaje, ¿no? Como que pasás y tenés que pagar. Si no, no podés pasar. Bueno, esto era lo mismo, ¿no? Es como que diga, bueno, acá había un señor que ejercía la justicia, pero además, si una persona quería pasar de acá hasta acá, tenía que pasar por este feudo, y ahí tenía que pagar peaje. ¿Y a quién se lo pagaba? ¿A dónde iba toda esa plata? Al señor feudal, que era el que dirigía el feudo. ¿Sí? El otro impuesto que recibían también los señores es el tributo, es decir, todas las personas que vivían ahí tenían que pagarle tributos, ¿sí? Como impuestos, sobre todo muchas veces eran o en horas de trabajo, sí, después lo vamos a aclarar en qué era, pero bueno, eran o en horas de trabajo o en bienes, ¿sí? Producir algo que se lo llevaba el señor. ¿Sí? La tercera y última cuestión que ejercían los señores locales y la justicia, el cobro de impuestos. Fíjense que esto era muy importante porque, por ejemplo, la plata no se la llevaba el monarca, sino que la plata se la llevaban los señores locales. ¿Sí? El último punto es la defensa del territorio.
Y acá está la cuestión. Claro, porque uno dice, bueno, ¿por qué por qué el monarca, ¿no? Le cedió el monarca que, por ejemplo, vivía acá, porque le cedió la justicia, el cobro de impuestos, que ahí se maneja la plata, a los señores, y no la cobró él? Bueno, ahí tiene que ver con el último punto. Lo que pasa es que el monarca, que por ejemplo vivía, generalmente el monarca también era un señor feudal de un feudo. Por ejemplo, su feudo era este, acá. Su feudo era este. ¿Sí? ¿Qué quiere decir defensa del territorio? Que coordinar, fíjense, estamos hablando del año 1100, 1200, ¿no? De ese momento, coordinar la defensa del territorio frente a la segunda oleada de invasiones, ¿sí? Por eso justo está acá este mapa. ¿Se acuerdan donde dijimos que hay una segunda oleada de pueblos que atacan? ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, las flechas verdes, que era la de los vikingos, ¿sí? El monarca estaba acá. ¿Y cómo hacía para controlar acá, 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 acá? Era imposible, era un territorio muy amplio para ese momento. Entonces, ¿qué dice el monarca que estaba acá? Dice, bueno, yo me ocupo de esta parte. De acá, que se ocupe el señor que está acá. De acá, que se ocupe el señor que está acá. De acá abajo, que se ocupe el señor que está acá. Y yo soy el monarca y además soy señor y me ocupo de esta parte, de defender el territorio. Ahora, obviamente, la defensa del territorio, esto no le iba, el señor que estaba acá no lo iba a defender gratis. Y ahí es, por ejemplo, donde vemos esto, ¿no? Que le cede, le transfirió capacidad de mando y ejercicio del poder. Este monarca se lo transfirió a los señores. ¿Sí? Dijo, bueno, aparte piensen lo que eran las comunicaciones, no están atacando, por ejemplo, por acá, y el señor no le iba a ir hasta acá a preguntarle algo al monarca, es como que resolvía él. Por eso digo capacidad de mando y ejercicio del poder. Es como, bueno, la decisión la tomo yo acá, y yo la tomo acá, y el señor que está acá la toma acá. ¿Sí? No es que tienen que hablar con el monarca, no, ya deciden ellos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿por qué? Y además, obviamente, como toman la decisión y tienen que defender el territorio, cobran los impuestos y se los quedan ellos. Este y este. Repito, ¿por qué? Porque era un territorio muy amplio. Digamos, era imposible que el monarca, que además era señor, pero solo de este feudo, pudiera defender todo el territorio, era muy grande. Entonces cede la capacidad de decisión a los señores locales. La defensa del territorio, ¿sí? Ahí obviamente tenemos que tener en cuenta las segundas migraciones, la segunda migración de pueblos. ¿Sí? ¿De qué pueblos? Bueno, de los que hemos arrancado este tema explicando, que eran estos, por ejemplo. ¿Sí? Estos pueblos, normandos, vikingos, húngaros, empiezan a atacar, y ahí dice, bueno, yo soy el monarca, vivo acá, pero bueno, de acá abajo que se ocupe este señor, de acá este señor y de acá este señor. ¿Sí? Es decir, que este señor maneja el ejército acá. Este señor toma las decisiones por el ejército que está acá. Este señor tiene su ejército y lo maneja desde acá. No es que el monarca que está acá dirige al ejército de todo el territorio, no. Sí es verdad que, como dijimos, que el monarca era señor de esta parte, acá tenía su ejército y acá sí tomaba él las decisiones, acá. Y tenía su ejército. Ahora, el ejército que estaba acá, ¿quién lo mandaba? Lo mandaba no el monarca, sino el señor que estaba acá. ¿Sí? Desde el punto de vista económico, ¿sí? Por eso ahora pasamos al siguiente punto, que es economía, el eje económico. Eje económico. ¿Sí? El eje económico también es muy simple. ¿Sí? Digamos, como primer característica, que, a ver, sí, que la tierra, ¿sí? La posesión de la tierra
si vamos a poner posesión, era la prioridad. ¿Sí? Y era la posesión de la tierra, ¿en qué se basaba? En la producción, digamos, perdón. Desde el punto de vista económico, como el elemento más importante era la posesión de la tierra. ¿Sí? El que tenía tierra era un signo de que tenía una buena posición económica. Y cuanto más tierra, más rico era. ¿Sí? Digamos que la posesión de la tierra era un signo de riqueza. ¿Sí? Digamos, esa tierra, la posesión de la tierra, era signo de riqueza. Entonces, a más tierra, era más poderoso desde el punto de vista económico. Y también al revés. ¿Por qué los sectores más bajos de la sociedad eran pobres? Bueno, eran pobres porque no tenían acceso a la tierra, no eran dueños de la tierra. ¿Sí? No eran dueños, ¿sí? No tenían casa y tampoco tenían tierra en la cual producir. ¿Sí? Digamos, la tierra en la cual tenían el ganado, por ejemplo, no era suya, era de otro, era de un señor. ¿Sí? Con lo cual, desde el punto de vista económico, la posesión de la tierra era un signo de riqueza. Sin ir a otro punto, sigo hablando de la tierra, sobre todo estaba la posesión de la tierra, estaba, sí, vinculada, ¿sí? Sí, destinada, vinculada, ¿sí? A la producción agraria. Esa era la producción económica más importante. ¿Qué era la actividad económica más importante? Bueno, la producción agraria en función de la tierra. Porque ¿dónde produzco lo agro? En la tierra. ¿Sí? Es como que, bueno, no era la industria, no era la producción de tecnología, por ejemplo, electrónica, ¿sí? ¿Dónde estaba? ¿Cuál era la actividad económica más importante? Bueno, la actividad económica más importante era la producción agraria, ¿sí? Eso era la principal. La producción agraria era la actividad, por eso ponemos actividad económica principal. ¿Sí? Pero fíjense que estoy hablando, esto está vinculado a la posesión de la tierra, porque si es como que yo le diga, bueno, la actividad agraria la principal y si no tenés tierra, ¿dónde producís? ¿Sí? Entonces era la actividad económica principal, la producción agraria que se hacía en la tierra. Ahora, por otro lado, lo que existía era una producción artesanal. En la producción artesanal, como segundo punto, lo que decimos es, bueno, en la producción agraria vos generás, por ejemplo, alimentos, ¿sí? Pero bueno, la gente además necesita otras cosas, necesita vestirse, por ejemplo. Pero el punto es que no es que había maquinarias muy elaboradas, digamos, no es que existía grandes industrias donde iban muchos trabajadores a producir ropa, eso no existía. ¿Qué es lo que existía? Existía la producción artesanal. ¿Qué significa esto? Que existía un individuo, ¿sí? Un trabajador, ¿sí? Que con sus herramientas y con el conocimiento generaba un producto elaborado. O producía, en realidad, bueno, sí, producía un producto, sí, generaba un producto elaborado. ¿Sí? Es decir, un producto, es decir, existía un trabajador que ¿qué tenía? Bueno, tenía las herramientas, además sabía producir un determinado producto elaborado, es decir, lo tenía que elaborar. En ese sentido es diferente a la producción agraria, porque obviamente sí lleva trabajo, pero digamos que también parte del trabajo lo hace la propia naturaleza, ¿sí? Obviamente uno tiene que regar una semilla, pero bueno, ya después todo el proceso lo hace la naturaleza de por sí. Acá no, una remera no se hace sola, ¿sí? Entonces existía un trabajador que tenía las herramientas, sabía cómo utilizarlas, por ejemplo, cómo utilizar un textil, ¿sí? Cómo manipularlo, cómo manejarlo, y de ese textil, es decir, de la materia prima, ¿sí?
la materia prima, ¿sí? La materia prima con las herramientas más el conocimiento que tenía el trabajador te generaba un producto elaborado, ¿sí? Es como que yo diga, lana más herramientas más conocimiento, te saco un producto elaborado, puede ser un pullover, una bufanda. Bueno, para hacer una bufanda, ¿qué tengo? Necesito la materia, perdón, no que tengo, ¿qué necesito? La materia prima, una lana, tengo que tener las herramientas y tengo que tener el conocimiento. Entonces, ese trabajador reunía esto, reunía las materias primas y el conocimiento y generaba un producto elaborado. Pero fíjense que era, estoy diciendo, un trabajador. A lo sumo lo ayudaba a su familia, pero no eran industrias, no existía industria. ¿Y cómo se llama eso entonces? Producción artesanal. La última característica, desde lo económico, ¿sí? Es decir, entonces, desde el punto de vista económico, tengo una actividad económica principal, que es la producción agraria, que se basa en la producción de la tierra, ¿sí? La tierra era símbolo de riqueza, ¿sí? Y por otro lado, acá yo tengo productos naturales, por otro lado tengo una producción artesanal, donde tengo un trabajador, generalmente denominado artesano, que tiene las herramientas, tiene el conocimiento, tiene una materia prima, ¿sí? Generalmente el lugar de producción se denominaba taller, es un taller, y como resultado de todo eso, ¿sí? Vamos a poner más, te genera un producto elaborado, ¿sí? Más en el taller, más genera, ¿sí? Piensen en un artesano, si yo les tengo que dar un ejemplo que seguramente ustedes conocen, ¿sí? Un artesano es una persona, tal vez en la peatonal, lo vieron de San Martín o de algún otro lugar, o en la costa. Un artesano puede ser como una persona que sabe hacer collares, ¿sí? Que sabe hacer collares. Bueno, esa persona, ¿qué tiene? Tiene las herramientas, tiene el conocimiento, porque no cualquiera sabe hacer un collar, y tiene la materia prima, ¿sí? Y generalmente tiene un espacio físico. Bueno, ahí el ejemplo que yo di a veces lo ve en la calle, que no sería un taller, ¿no? Pero a veces, bueno, puede ser que después, yo que sé, los fines, eso lo hace los fines de semana y los días de semana tiene un taller, es decir, un lugar donde trabaja él y te genera collares, que es el producto elaborado. Fíjese que hay que elaborarlo, ¿sí? Por último, lo que vamos a decir desde el punto de vista del eje económico, ¿sí? Es que en el feudalismo se basa en la producción agraria, en el feudalismo hay producción artesanal, y en el feudalismo se basa en una economía de subsistencia. ¿Sí? Eh, ¿Esto qué quiere decir? Esto es muy diferente a lo nuestro. ¿Qué sería una economía de subsistencia? Es una economía en la cual se piensa producir pero para consumo propio, ¿sí? Donde gran parte de los actores de la realidad, ¿sí? Es decir, las personas que están viviendo en ese feudo, ¿sí? En los feudos que marcamos antes, la idea es producir, ya sea artesanal o ya sea una producción agraria, producir para consumo propio, autosuficiente, ¿sí? Es decir, que obviamente puede hacer la propia familia, pero obviamente yo si tengo un taller, voy a producir la ropa para mi familia y para mí, ¿sí? Pero también necesito comer. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Ahí es donde se intercambiaba, por ejemplo, lo que yo producía con lo que producía otro, ¿sí? Pero siempre era al interior del feudo. Es decir, eso sería una economía de subsistencia, por eso dice al interior del feudo. Es decir, que el feudo producía lo artesanal y lo agrario para sí mismo, para el propio feudo. No lo piensen como autosuficiente para una misma persona, porque obviamente yo no,
No me sirve producir 28 remeras para mi familia y para mí, no tiene sentido, ¿sí? Pero sí, si lo pienso al interior del feudo, es decir, que los textiles que usaban las personas del feudo es la que producía el artesano de ese feudo. Y lo que comía la población de un determinado feudo, ¿sí? Por ejemplo, siempre marcamos, por ejemplo, hay un feudo. Los textiles lo producía el artesano de acá, los alimentos, los campesinos de acá. Fíjense que es como estoy cerrado acá adentro. Y lo mismo pasaba acá, y lo mismo pasaba acá. 1, 2, 2, 3. Esos eran feudos, ¿sí? Entonces se producía para el propio feudo. Eso se llama economía de la subsistencia, lo cual es muy diferente, muy, 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 muy diferente a lo nuestro. Fíjense que ahora ya casi nadie produce para sí, o muy poca gente, pero en realidad, ¿cuántas personas hay que viven de lo que producen? Es decir, bueno, yo no compro alimentos, no compro ropa, no, porque me produzco todo yo. Bueno, casi que no existe eso. O en mi barrio, pongamos, no yo solo, pero en mi barrio, o con mi familia, ¿sí? Con mis tíos, con mis abuelos, digamos, por más que sea así, ninguna familia se autoabastece. ¿Sí? Bien. Bueno, quedaría, que esto sí lo vamos a intentar subir también esta semana, ¿sí? Perdón, perdón, no, me faltó una cosita, que está vinculado a este punto. Entonces, obviamente, como hay una economía de la subsistencia, que es autosuficiente al interior del feudo, lo que podemos decir es que el comercio, escaso desarrollo del comercio, que ahí también es bien diferente al nuestro. Como yo, por ejemplo, no produzco las verduras que voy a consumir hoy a la noche, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a comprarlas, y ahí hay comercio. Y hay otra persona que produce las verduras, pero no las consume, sino que las lleva a la verdulería para vender. Y yo voy a comprar. Entonces ahí hay comercio. Bueno, como el feudo producía para sí mismo, producía, por ejemplo, los textiles y también las verduras, por ejemplo, que necesitaba, no comerciaba. Bueno, no comerciaba, es decir, no es que iba a otro feudo y bueno, comprar, no. También es verdad que la variedad era la que había, digamos, no es que había un montón de productos para elegir. Si en ese feudo había producción de papa, se comía papa, punto. No se podía, digamos, no había otro producto. Era lo que producía ese feudo, ¿sí? Y si en el feudo del norte producían mucha zapallo, se comía zapallo. Digamos, no es que, bueno, voy al sur y compro papa, eso no existía tanto, ¿sí? Ahí cada feudo era autosuficiente, lo cual hacía que hay un escaso, había poco desarrollo del comercio, ¿sí? Obviamente no es que no existía, había comercio, pero todavía tenía era como algo muy menor, ¿sí? Como que yo les diga ahora el trueque. ¿El trueque existe? Sí, seguramente debe haber gente que hace trueque, es decir, yo te doy una cosa o me das otra cosa. No es que no existe, existe, pero la mayoría que hace, no, intercambia por dinero, ¿sí? Yo te vendo una PlayStation y vos me das plata, digamos. Puede existir algún trueque, decir alguien que, bueno, yo te doy la PlayStation a cambio de otra cosa material, sí existe, pero digamos que el trueque ahora no es lo masivo, ¿sí? En ese momento, en la época feudal, lo mismo pasaba con el comercio. No es que no existía, existía el comercio, pero en su mayoría los feudos eran autosuficientes, ¿sí? Bien. Bueno, dejamos para ahí ya el título del siguiente subtítulo, que sería el eje social, ¿sí? En el siguiente video, ¿sí?, que voy a subir esta semana, vamos a trabajar sobre el eje social. También va a ser algo bastante cortito, pero bueno, me gustaría como recuperar lo que no pudimos hacer la semana anterior. Espero que se encuentren bien, les mando un saludo grande y bueno, cualquier duda o consulta saben que estoy disponible al foro.